el mercado, como es en el caso de YPF, el caso de Shell, el caso de Oil, el caso de Action, el caso de Petrobras y todas las demás compañías. Esto fue lo que dijo Kicillof hoy. Va a haber aumento del 6% de la nafta. Pablo Tigani es economista. ¿Ganó la pulseada del gobierno o empató? Yo no pienso que sea un tema ni de ganar ni de perder. El gobierno lo que está tomando es una actitud realista. Tenía que hacer algunas correcciones, tenía que atender algunos temas como esto y los está atendiendo. Me parece que lo que hay que tratar de sacarle es presión a los temas de el gobierno versus todo el mundo, los que son la oposición en Argentina y los que desde el exterior no son muy afectos al gobierno. El gobierno está, digamos, en cualquier caso está sentándose con cada uno de los actores del poder económico a ver cómo puede negociar, ¿no? Se sentó con las cerealeras para decir, bueno, muchachos, liquiden las divisas, se sienta con las petroleras para decir, bueno, no aumenten como hizo Shell el 13%, pero va intentando cerrar con mesas de negociación esas brechas. ¿Pensás que hay alguna posibilidad, o sea, que lo va a lograr, o que le dicen una cosa que sí, pues salen y hacen la contraria? Espero que tengan éxito porque la verdad que nos va el destino de todos los argentinos, ¿no? Yo no puedo ver esto como algo con un enfoque egoísta y sectorial, ¿no? Esto le quita visión a la dirigencia cuando alguien está muy metido en su propio sector, pierde la visión de lo que es el país. El negocio es el país, para las cerealeras, para aquellas compañías sí, que pero están... no siempre. Sacan la plata, la traen, la llevan. Es cierto, pero esta es una visión muy mezquina, la visión sectorial, porque es una visión de un corto de vista. O sea, Argentina es un país extraordinario, que tiene un futuro para los próximos 20 o 30 años fenomenal. Argentina es uno de los países que va a ser protagonista en los próximos 20 o 30 años. O sea que yo creo que las compañías, tomando en cuenta el largo plazo, que es lo que siempre quieren saber, en la coyuntura se deberían comportar y estar a la altura de las circunstancias. Bueno, no parece. ¿Vos sos partidario de un regreso de una especie de Junta Nacional de Granos? Bueno, es una opción. Yo la verdad que creo que había dos caminos para tomar. Uno era ir a una Junta Nacional de Grano, a una Junta Nacional de Carne, a la nacionalización de los depósitos o a la nacionalización de la banca. Ese era un camino. Ese camino yo lo interpretaba como este camino de vamos por todo. El otro camino es el camino que se tomó, que es el camino de... negociaciones puntuales. Se consiguió bastante, o sea, un realismo, un pragmatismo, es decir, lo que se consiguió en estos 10 años es mucho. Para un país conservador, las cosas que se consiguieron en 10 años, que consiguió este gobierno, creemos que los que pensamos, los intelectuales que hablamos de temas económicos, pensamos que se logró mucho. Claramente se está enfrentando un poder muy fuerte, muy importante, que se ha aprovechado de algunas debilidades que el gobierno tenía. Es difícil especular contra alguien que está preparado, evidentemente han encontrado la forma de llegar, pero creo que se tomó el camino de seguir en el sistema. Nunca este gobierno planteó salirse del sistema. Ayer cuando escuchaba a la presidenta dijo, estaba pidiendo la formación de una burguesía nacional. Claramente ningún marxista plantearía la idea de formar una burguesía nacional. Pero esta cuestión de decir, bueno, no podemos contra los poderosos, y son los poderosos los malos los que nos complican la vida. Después de 10 años, ¿pueden decirlo? Pues digo, ya no se puede decir que es la pesada herencia. Hay un grado de... ¿son solo los enemigos o son errores propios? No, yo creo que hay que los enemigos están. Hay dos proyectos de país en Argentina. Esto lo hemos hablado en otra oportunidad. Hay un proyecto de país de exportar materia prima e importar todo el resto, que es un proyecto para 20 millones de habitantes. Y está
un proyecto donde no solo crece el país, sino que se desarrolla la gente que vive en el país. Entonces, sí creo que hay enemigos, está clarísimo. A ver, es tremendo. ¿Crees que hay conspiradores? Ustedes que, por ninguna duda. ¿Quiénes son? Yo creo que hay una conspiración son? permanente de todos aquellos que son los grandes perdedores de esta década, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Perdedores o que perdieron de ganar? Perdedores. Pero perdedores porque perdieron de ganar. Perdedores porque perdieron. Los poderosos no pierden. Privilegios. Perdieron de ganar. Perdieron privilegios y así reaccionan, ¿no? Por ejemplo, en estos días nosotros pudimos ver, lograron que Argentina sea tapa del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal. Bueno, pero la devaluación existió. A ver, pero una devaluación como la Argentina, comparada con las cosas que han pasado en Argentina y lo que está pasando en el mundo, en India, en Tailandia, en algunos otros países, la verdad que Argentina... ¿no existimos para el mundo o sí existimos para el mundo? Porque yo escucho muchos economistas que muchas veces te dicen, nosotros no existimos para el mundo. Sin embargo, con una devaluación de 6 a 8 pesos somos tapa del New York Times. Eso está operado y ustedes que son periodistas y de investigación sobre todo, ustedes tienen que saber que todo eso es operación. Ahora, reconozcamos que para operar hay que operar sobre debilidades. Y que había desequilibrios macroeconómicos que se están corrigiendo, que se demoraron demasiado, que a lo mejor el diagnóstico que se hizo y las medidas que se tomaron en noviembre no fueron acertadas, rápidamente se reprogramó qué es lo que se iba a hacer, porque nadie se imaginaba a Kicillof subiendo la tasa de interés. Está bien, pero no hay una buena explicación de qué quisieron hacer con la inflación, con el índice de medición de la inflación en todos estos años. Ahora, digo, me parece que desatada la inflación como se ha desatado en los últimos 3 meses, nos deben una buena explicación de por qué destruyeron el índice de medición de precios al consumidor. Yo creo que los periodistas de investigación saben eso. Yo no es una explicación que pueda dar yo porque yo no tengo nada que ver. Está bien, no pero es una responsabilidad, digamos, era un ente del Estado. Un gobierno que se jacta de reconstruir el Estado. ¿Cómo fue ese que justamente en eso lo haya desmantelado para que funcione mal? Bueno, a ver, yo creo que había una deuda que se corregía por ser. Y creo que el resto, los periodistas más o menos deben de tener una idea. O sea, si cuando Argentina corregía por ser, en el año 2005, se detectó alguna operación que iba a suceder con los bonos que iban a corregir por inflación, evidentemente ustedes tienen mucho material para investigar. Uno puede decir ahora que en estos años se favorecieron los bonos que estaban atados al cupón PBI. No, pero eso es una... Pero con ese criterio borremos el PBI del índice. A mí me hace pensar... No, pero eso es... A ver, a partir de 3.25, 3.5 paga el cupón de PBI. Sí. Si la tasa de crecimiento es el 5, no se puede manipular. Si es el 4, no se puede manipular. Nosotros tenemos que preguntarle también a los que niegan el crecimiento de los últimos 10 años, a los que niegan que el año pasado Argentina creció, 1 millón de autos se fabricaron. O sea, por un lado eso es el otro fundamentalismo, digamos. Claro, bueno, pero es que estos dos fundamentalismos le hacen mucho daño al país. O sea, le hacen mucho daño a ese país de largo plazo que tenemos. Yo también escuché economistas fundamentalistas ortodoxos que dicen que no existe en la reserva del Banco Central, digamos, un dibujo. Bueno, hace poco hubo un economista que corrigió a un colega de ustedes que dirige un medio muy importante, se equivocó en 10.000 millones de dólares de la reserva y se lo discutía. Hasta que en un momento este ex vicepresidente del Banco Central dijo, mire, estamos jorobando al país si hacemos esto. Y la verdad que me pareció que estuvo muy oportuno Piñanelli, que debe haber sufrido él mucho cuando fue vicepresidente y lo operaban para que se le dispare el dólar, para que se dispare la inflación. Entonces yo creo que tenemos que terminar con esas cosas. Ahora, cuando un gobierno pisó muchos callos, y este es un gobierno que pisó muchos callos, en algún momento decíamos, no esperábamos que en algún momento hubiera una reacción de aquellos que fueron a lo mejor privados de sus privilegios. Y bueno, ese sí, ahí veo
un problema de previsión de parte de... Pero, por ejemplo, hoy, al día de hoy, sí, hay 4 grandes exportadoras que no están liquidando las divisas. El gobierno las invita, dice, muchachos, liquiden las divisas. Los tipos salen y dicen, vamos a liquidar 27... O sale el gobierno y dice, van a liquidar 27.000 millones de dólares. Salen y no liquidan un peso y siguen esperando que haya más devaluación. Estos señores, hace 10 años ya estaban. A lo largo de estos 10 años no hicieron nada para renegociar de otra manera. Más bien pactaron con ellos. Entonces ahora descubren que son malos, feos, sucios y que no liquidan las divisas. No, yo creo que la restricción externa es la que dispara. Esto es como en una familia, ¿no? Con una familia, el jefe de la familia gana muy bien, se resuelven todos los problemas, se gasta a discreción, se puede... Sí. Cuando el agua está alta no se ven las piedras. Cuando uno llega tarde puede venir con una torta y todo eso, ¿no? Pero es evidente que cuando hay problema de restricción externa y cuando se termina el financiamiento fiscal vía los instrumentos que se han utilizado, que son el financiamiento intrasector público, el financiamiento vía expansión monetaria, empiezan a surgir todas estas cosas y uno mira para atrás. En economía hay 2 cosas que son muy importantes, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Una cosa es el análisis ex ante y otra cosa es el análisis ex post. Ex post somos todos piola y nos ganamos el PRODE. Ex ante es el tema cuando realmente a lo mejor estos problemas deberían haberse visto, pero no se vieron. Este tema, el tema de la energía. Bueno, eso yo diría, vieron venir el témpano y siguieron navegando. Como le pasa a la mayoría de los economistas y los políticos, el 2008 Lehman Brothers en el mundo no lo vio nadie. Yo escucho economistas extraordinarios del enfoque neoliberal que dicen, no era previsible. Pero Tigani, está bien, es cierto, pero también es cierto que si hay 2 modelos, como usted decía recién, y el gobierno encarna uno de esos modelos, más inclusivo, etcétera, etcétera, debió haber desmontado un montón de estructuras del neoliberalismo, que era el otro modelo, y no lo hizo. La concentración de la economía, por ejemplo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y eso no es ex ante, eso es estrategia. No, la verdad que no tengo responsabilidad de eso. Creo que sí se deberían haber hecho muchas cosas. En algún momento se ha tomado una decisión. Hace 2 años que el gobierno tomó una decisión, lo que yo llamo en el peronismo el giro al pragmatismo. Alguien o la presidenta de la Nación pensó que fuimos hasta un determinado punto donde aparentemente en la Argentina no se puede cruzar. Hay un límite donde no se puede cruzar. Y creo que si se pudiera conservar las cosas que se han conseguido y se pudiera aplicar una política económica adecuada para desacelerar la tasa de inflación y retomar el crecimiento, creo que deberíamos sentirnos muy contentos en un país que es un país conservador y donde se han pisado muchos callos que nadie se hubiera siquiera imaginado. Recuerden ustedes, reestructuramos la deuda y nos caíamos del mundo, nadie más nos iba a prestar. Bueno, todavía no hay crédito para la Argentina. No, evidentemente, pero nos íbamos a morir, nos íbamos a colapsar y resulta que Argentina sin crédito hizo crecer la reserva. En algún momento llegamos a tener 50 y pico mil millones de dólares de reserva. Quiere decir que las cosas no eran como nos la contaban. Nosotros ahora estamos muy avispados. Ahora sabemos que hay ciertas cosas que se pueden hacer. ¿Quién hubiera pensado que uno podía pagarle al fondo e irse y no escuchar más recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? Entonces el Fondo Monetario en los días sale a decir que Argentina es casi como Venezuela. ¿Por qué? Porque está herido. Las calificadoras de riesgo que dijeron que Argentina iba 3 o 4 años seguidos a default, al segundo default, están heridas. La banca internacional, los tenedores de bono que perdieron en la renegociación el 75% de sus activos, están heridos. Aquellos que financiaron con sus retenciones el desarrollo, la recuperación de la industria nacional, esta subindustrialización que todavía tenemos, están heridos. Entonces es evidente que, bueno, los medios que han tenido que ser objeto de descentralización por la ley de medios,
La verdad es que el gobierno, si hay Pero algo que todo eso lo criticar, tuvo el gobierno en contra y sin embargo ganó una elección. Sí. Entonces ahora Así es, ya por eso digo, en estos últimos 2 años me parece que hubo un giro al pragmatismo. En algún momento la presidenta o el grupo de la gente que piensa en el gobierno debe haber pensado que llegó hasta un punto donde se puede llegar. Yo no creo que este sea el plan de Kicillof, subir la tasa de interés y devaluar. Evidentemente no empezó así. Empezó corrigiendo de acuerdo al diagnóstico que tenía, lo que tenía que corregir de acuerdo a ese diagnóstico. ¿Y va a Dijo, alcanzar? bueno, ¿Vos pensás que puede alcanzar para dominar la inflación esto? a ver, subieron la tasa fuerte y hubo una esterilización importante en estos días de pesos. Cuando hasta hace poco te pagaban 0,10%, o hasta hace unos días, por un plazo fijo en dólares, nadie puede esperar que la gente lleve dólares a plazo fijo al banco. Cuando te pagaban una tasa negativa, de acuerdo a las diferentes medidas de inflación que tienen los astrólogos económicos, se perdían 5, 6 o 10 puntos, nadie te va a llevar. Bastante bien fue que se mantuvo el M3 en un nivel interesante, los plazos fijos seguían, la verdad que bastante bien. Hoy hay un giro al pragmatismo, la tasa de interés hay que subirla para retener el ahorro interno, la tasa en dólares, y hay mucho dinero de argentinos que hay que recuperar. Hay más de 180.000... Hace 20 años que se sueña con recuperar esa plata y nunca volvió. Pero nunca hubo 180.000 millones de dólares fuera del país. Entonces, fuera del país o debajo de los colchones o donde sea. Y yo creo que teniendo el potencial... Pero con el nivel de desconfianza que tienen esa gente... Exactamente. Y desconfianza que muchas veces es desconfianza ideológica. Sí. ¿Qué van a volver a ponerla en el sistema? No, ideológicamente yo creo que hay, por ejemplo, hay un error importante, ¿no? Jugar un partido de hiperprogresista y de filo keynesiano y después subir la tasa de interés, manda señales equivocadas donde no acompañan el tema de las expectativas. O sea, la inversión depende de las expectativas. Si yo sé y describo que me están bombardeando desde adentro y desde afuera, y desde afuera lo que hacen es reflejar lo que le dicen las consultoras desde acá, lo sacan en la tapa y después vuelve acá y los diarios de acá sacan lo que salió afuera. Si yo sé que eso existe, yo tengo que tener como una previsión de que lo que yo haga no afecte las expectativas. Si yo voy a hacer una devaluación, voy a subir la tasa de interés, tengo que anunciarlo con algún reacomodamiento de lo que es, de lo que son los subsidios, de cuánto va a ser la tasa de expansión monetaria este año y algunas otras cosas más que lo dejo para otro día. Gracias, Pablo. Mientras tanto, hoy siguió el debate, esta vez desde el propio gobierno.